Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Soy Armando Ríos Peter y como cada martes me siento muy contento de que nos acompañen aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir y hoy especialmente pues muy contento de la oportunidad de contar con la presencia de Gonzalo Hernández. Gonzalo Hernández, muchos de ustedes lo conocen, sin duda alguna, pues es un ícono. Durante más de 10 años estuvo al frente de la evaluación de las políticas sociales del país. Él estuvo al frente no solamente del diseño, la construcción, sino de echar a andar pues esta supervisión que hizo el Coneval de las políticas sociales a lo largo pues prácticamente de 2 sexenios. Y pues muy contento, mi querido Gonzalo, de contar con tu presencia el día de hoy. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto, Armando. Quiero saludarlos. Armando, ¿qué tal? Qué gustazo, ¿eh? Gracias por estar con nosotros. Y bueno, como ya comentaba, Gonzalo está aquí, mi queridísimo Amado Avendaño, mi queridísimo compañero de batallas. ¿Cómo estás, mi querido Amado? Bien, con gusto de platicar con Gonzalo también y contigo. Bueno, pues hoy no nos puede acompañar Jimena Céspedes. Como ustedes saben, ella siempre está con nosotros como CEO de Metrix, pero Metrix acaba de hacer un interesante reporte sobre la situación actual del hambre en el país. El estudio que nos han presentado, que tiene que ver con los últimos meses, pues lo que hacen ellos es una evaluación muy interesante sobre la situación que guarda la política social y especialmente pues las búsquedas que recientemente ha habido por parte de los usuarios digitales de temas como bancos de alimentos, temas como políticas públicas alrededor de la alimentación, lo que nos da la impresión, pero ahorita lo comentaremos un poco más con Gonzalo, de que la preocupación de la gente, especialmente alrededor de estos meses de la pandemia, es la carencia de acceso a alimentos. Este gobierno, el gobierno federal, el gobierno de la República, pues ha hablado mucho de nuevas políticas sociales. A lo largo, digamos, del año y medio que llevan en el gobierno, han presumido, diría yo, esa es la palabra que habría que utilizar, que su visión tiene que ver y está muy apalancada en nuevas políticas sociales, el apoyo de las becas a los jóvenes, los recursos directos a lo que le llaman los ninis, los chavos que no estudian o que no trabajan, el apoyo para Sembrando Vidas, para generar, digamos, árboles frutales, en fin, hay una pléyade, hay un universo importante de políticas públicas, pero mi querido Gonzalo, quisiera, pues obviamente, aprovechar la ocasión para preguntarte, ¿cómo sientes tú el escenario general como un primer brochazo, las políticas públicas al día de hoy, las que ha implementado este nuevo gobierno? Muchas gracias, Armando, nuevamente por estar aquí platicando con ustedes. A ver, a lo mejor demos un paso incluso previo. A ver, la pandemia ha sido una tragedia en salud y una tragedia económica para el mundo, y México pues es de esos países en los cuales, más allá del número de muertes que ha ido creciendo ininterrumpido, y se han perdido empleos, y eso quiere decir gente que chambeaba, gente que llevaba a su casa un ingreso, que no lo pudo hacer en los últimos meses, ¿no? Más de 1 millón de empleos formales perdidos y más de 12 millones de empleos totales perdidos. Se han recuperado unos 5, estamos hablando de casi 7 millones hoy por hoy que dejaron de tener ingreso para sus familias. Entonces, lo que la pandemia nos trae, además de un problema de salud y un problema de muertes, claramente, nos trae un problema de falta de ingreso para los hogares, de falta de ingreso para los trabajadores. Ese es el tema, de los temas más importantes. Por supuesto, atrás de ello hay empresas que quebraron, chiquitas, medianas, de todos los tamaños, y atrás de eso hay gente, por lo tanto, que se queda sin ingreso. Y eso, ese panorama no estaba previsto en diciembre, noviembre, cuando se aprueba el presupuesto. Y por lo tanto, los programas sociales que tiene el gobierno federal son programas sociales que tuvieron la visión o la intención de apoyar a grupos vulnerables, como adultos mayores, como población con discapacidad, como madres que buscan trabajar.
y a quienes se les ha venido dando un ingreso. Sin embargo, y esto es lo más importante, estos programas sociales no estaban diseñados para la bronca que se nos vino desde marzo. O sea, digo, está bien que haya por supuesto, apoyo a los grupos vulnerables, pero hoy el grupo que más sufrió es el trabajador y no tenemos programas sociales para ese grupo de trabajador. No tenemos un buen sistema de desempleo. Bueno, en la Ciudad de México tiene un incipiente, no tenemos apoyo al empleo temporal, no tenemos apoyo, un ingreso mínimo vital, como se ha discutido en la Cámara. O sea, los apoyos para enfrentar el problema actual no están ahí y se sigue pensando en el gobierno federal que los programas sociales diseñados hace año y medio pueden solventar la bronca de hoy y no es así. Ahora, digamos, en ese diseño y en esa lógica de los programas, que como bien lo señalas tú, pues es un antes y un después, la pandemia vino a modificar de manera importante, digamos, los problemas que en el corto plazo hay. Este tema de que las búsquedas que tienen que ver con bancos de alimentos, con la falta de acceso a alimentos, me da la impresión, y es algo que me gustaría escuchar de ti, había, digamos, una red importante de comedores comunitarios. Creo que fue uno de los temas que más se cacarearon, por lo menos el sexenio pasado, de la estrategia digamos, contra el hambre o de hambre cero que se diseñó en el sexenio anterior. ¿Qué tanto, digamos, esta ausencia o esa eliminación es parte del impacto que puede estar pues, generando este tipo de búsquedas? Porque al final del día es no solamente los nuevos programas que se diseñaron, sino la reorientación de recursos públicos para nuevos programas. Mira, no es tan fácil saber que los problemas de hambre o de inseguridad alimentaria, a los que me quiero referir en un segundo, sean exactamente por las razones particulares, por los comedores comunitarios que ya no existen. Por supuesto, una razón bien importante es la falta de ingresos. O sea, cada vez que el ingreso cae, hay un problema de incremento de la problemática de hambre y del incremento sobre todo de la inseguridad alimentaria. O sea, este concepto en el cual las familias tienen experiencias de hambre o tienen el temor de que sucedan, ¿no? En el Coneval hay una batería de preguntas donde se le dice a la gente, se le pregunta, a ver, en los últimos 3 meses por un problema económico, ¿tú tuviste que variar los alimentos porque no te alcanzaba? En los últimos 3 meses, por un problema económico, hay menores de edad que se quedaron un día completo sin comer. Entonces, son preguntas que te van diciendo qué tanto la gente está teniendo inseguridad alimentaria, y lo que vemos son incrementos de seguridad alimentaria del 20% al 24, 25%, de acuerdo a la equide de la Ibero, básicamente porque el 65% de los hogares declararon ver reducidos sus ingresos desde el inicio de la pandemia. Entonces, cuando cae el ingreso que cae es un factor fundamental para tener los hallazgos que tú mencionaste al principio, pero por supuesto, hay programas que ya no están. Los comedores comunitarios, seguramente, sin que fuera una maravilla total, también hay que decirlo, apoyaban en algunas circunstancias a población que decía, mira, no me queda de otra más que poder ir a estos lugares, y hay gente que asistía. Entonces, la política social cambia, eliminando algunos programas que yo creo que deberían de seguir. Yo creo que el comedor comunitario es una buena idea general, se pudo haber mejorado la dinámica y el enfoque de los comedores comunitarios, pero me parece que es una verdadera red de protección social si se llevara a cabo de mejor manera. Ya no existe el programa de empleo temporal, que era un programa que alivianaba a la población en tragedias, no como esta, pero tragedias tipo sismos, tipo huracanes, y se eliminó el programa Oportunidades, que era, Armando, el programa que con más claridad hacía llegar ingresos
a la población más pobre. Y no estoy diciendo que el programa Oportunidad sea perfecto, sino estoy diciendo que de los programas que veíamos sociales, era el que con más claridad hacía llegar ingresos a la población más pobre. Ese programa ya no existe. Y hoy no sabemos de manera clara si la focalización de los nuevos programas tiene el mismo rigor que tenía Prospera Oportunidades antes. Entonces, aquí la paradoja y lo que hay que poner atención es los programas del gobierno actual no están diseñados para la problemática del COVID y tampoco es claro que vayan a llegar a la población más pobre de México. Por lo tanto, no es nada claro que ante el problema del COVID le estemos dando la mejor solución a la población, incluso a la más pobre. Más bien, lo que estamos viendo es mucha gente que ha perdido su ingreso, que ha perdido su empleo, y ese es un sufrimiento muy claro para las familias, ¿no? Bueno, y además de todo, como lo dejas ver tú, con el problema de la falta de transparencia, posiblemente en términos de pues lo que significa tener padrones públicos, padrones, digamos, que en el caso de oportunidades llevaron un buen rato de irse configurando, irse revisando y irlos escrutando también, porque creo que es parte del tema. Pero, Amado Amendaño, tú no sé si quieres comentar algo. Sí, bueno, una cosa es una cosa es perder la chamba y otra cosa es perder los ingresos, porque si tu chamba es de lo que tú vives, o sea, eres un autoempleado o eres un generador de tus propios ingresos y en estas circunstancias ya no los tienes, no significa que hayas perdido el empleo, pero perder los ingresos, aunque sea de manera gradual, en muchas de las familias de menores ingresos, pues es perder muchísimo dinero, es la diferencia entre comer un día y no. Yo planteaba, no sé si recuerdas en alguno de nuestros primeros programas, el asunto de que si tú le das a la gente lo más básico, que es el asunto de poder comer, que es el alimento básico de todos los días, estos comedores comunitarios que podrían haberse instrumentado durante esta pandemia, tú le das la oportunidad de que cualquier ingreso que tenga la familia pueda ser una especie de capital semilla para generar nuevos ingresos. Porque también, por otro lado, una cosa es que el gobierno te dé un apoyo que se suma a un ingreso que tienes y que viene a ser un agregado que te salva la vida en cambio, que sean 2,000, 3,000 pesos, que sea todo tu ingreso familiar en un mes, que es lo que te da el gobierno, pues se vuelve en realidad pues una miseria. Y a seguir haciendo lo mismo, esperando que las cosas cambien simplemente con estos apoyos, pues la verdad es que no le sirve de mucho a la gente. Hay el propio Coneval, el BID, han pronosticado que la pobreza puede aumentarse sustancialmente tras esta pandemia y Gonzalo debe tenerlo muy claro, pues las circunstancias en las que venían, digamos, evolucionando el país, le hubiera podido permitir a este gobierno que hubiera dado un salto espectacular en el combate a la pobreza, pero creo que prefirieron irse por el lado equivocado en cuanto al combate a la pobreza, administrarla, o no sé, pero me parece que esto va a tener consecuencias muy graves. Ahora, escuchando a Amado, me brinca un poco esta discusión, mi querido Gonzalo, que ha habido alrededor de la falta de apoyo a las micro, pequeñas, medianas empresas. Un poco la línea que tú has planteado es, en efecto, cayó el ingreso, ¿no? Las políticas públicas que teníamos no estaban diseñadas precisamente para atender ese tipo de problema. ¿Cuál sería tu opinión, digamos, en principio, de esta falta de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, considerando que pues podrían ser un catalizador de eso, de empleo, de generación de ingresos, en un momento en el que lo que ha habido es una distorsión de eso, de la oferta especialmente? Yo creo que no todo mundo, pero muchísimas personas que yo conozco, que he leído, que hemos visto en redes, gente seria,
y si quieres llamarlo así, a mí no me gustan las geografías políticas, pero digamos, de izquierda, de derecha, de centro, eh, pedían que hubiera un gasto contracíclico. Y lo que quiere decir es, cuando nos va mal, apoyemos a la población con un gasto adicional que por supuesto tendremos que solventar el día de mañana, y si lo hacemos de manera responsable, se puede hacer. De eso nos pasa a todas las familias que tenemos algún problema y vía un crédito nos puede solventar esa bronca de ese momento, y por supuesto mañana tenemos que solventar. Entonces, como país, esa era una opción. Mucha gente lo dijo, insisto, de derecha, de izquierda, el espectro que tú quieras. Y eso no se dio. El gobierno no quiso ni aumentar el gasto, más bien hizo lo contrario. Hubo una austeridad y sigue la austeridad que me parece que el día de mañana, cuando alguien escriba la historia económica de México del 2020, va a decir, ¿y cómo fue que en medio de una crisis el gobierno quiso recortar ingresos? Eso no, si ya de por sí los ingresos laborales bajaban, el gobierno siguió recortando gasto y presupuesto al interior del propio gobierno. Entonces no quiso ni aumentar el gasto, sino más bien bajarlo, y además no quiso modificar un esquema que, insisto, que el COVID nos planteó a todo mundo un cambio, y tampoco quiso apoyar directa o indirectamente a las empresas chiquitas, medianas, grandes, micro. Me da esta idea que el presidente, cada vez que escucha la palabra empresa, cree que está refiriéndose a los individuos más ricos del país. Por supuesto, los individuos más ricos del país tienen empresas, pero la microempresa de la señora de Coyoacán que vende tacos, la microempresa del señor que es peluquero, pues o sea, esas personas hubieran requerido para sus trabajadores o para su empresa y apoyar al trabajo, apoyos que en otros lados del mundo se dieron, en México no se dieron, muy poco apoyo a esas empresas, como dices, Armando, y con esta idea, insisto, no sé si es rara, no sé si es perversa, de cualquier apoyo a la empresa está mal porque son de ricos. Los países generan trabajo y generan valor agregado a partir de la iniciativa y las empresas de todos, el chiquito, el muy chiquito, el mediano y el grande. Entonces, esa animadversión a la empresa me parece bien preocupante, porque además también se refleja desde el inicio del sexenio, cuando las señales son la empresa no es relevante, la inversión privada no es relevante la determinación gubernamental, y es relevante el sector público nada más. Y es relevante, que sí lo es el apoyo a la población más pobre, pero sin ninguna liga clara con el tema productivo. Muy, muy, muy pequeño, muy chiquito, que si Sembrando Vida, pues si Sembrando Vida es una posibilidad, pero no es este apoyo realmente importante a quienes generan valor, que somos todos los que tenemos una iniciativa para generar para generar valor agregado, ¿no? Ahora, yo recuerdo la vez pasada que platicábamos, ahorita tú acabas de comentar algo que es muy, muy, muy importante, esta falta de conexión, de que estén ligadas las políticas públicas de combate a la pobreza con las de la producción, la productividad, porque a final de cuentas es ahí donde está la parte de los ingresos. Yo me acuerdo que tú ligabas, o hacías una suerte de liga de cómo la falta de atención a una de las pobrezas va generando consecuencias en las otras pobrezas, o en los, digamos, no en las pobrezas, sino cuando estás hablando de la pobreza mayor, ¿no? Digamos, de más estrato, más bajo estrato. No solamente estamos hablando de la falta de acceso a alimentos, sino cómo eso tiene impactos en la parte de salud, en la parte educativa. ¿Cómo se hilan estos distintos segmentos para entender, digamos, que no atender el problema alimentario, en este caso por no atender la parte de los ingresos, tiene también consecuencias en la parte de salud, en la parte educativa, etcétera? Mira, el desarrollo de las personas, el desarrollo de los países es y tiene que ser integral,
y uno tiene que ir apoyando las diferentes necesidades de todo mundo. Es evidente que los apoyos que a veces se mal llaman asistenciales, que es apoyar a la gente, es bien relevante. Hay personas que necesitan realmente un apoyo hoy para una medicina. Hay personas como hoy que requieren un apoyo para la alimentación y que si no lo tienes, tu capacidad productiva baja y tu enfermedad crece y tus riesgos de enfermedad crecen y eres menos productivo. Entonces, un nexo, si entiendo bien tu pregunta, Armando, es cuando no tenemos lo mínimo indispensable, la productividad no nos da, o sea, la vida no nos da y la productividad no nos da. De hecho, en el fondo del programa Prospera Oportunidades estaba esta idea de que a la población en pobreza extrema, para que mañana salga ese niño de la pobreza, hay que hoy darle educación, ¿Sí? nutrición y salud, las tres cosas al mismo tiempo, porque si tú nada más dabas escuela y no dabas nutrición ni salud, el niño ni iba a la escuela ni podía aprender. Entonces, para que ese niño estuviera más tiempo en la escuela y fuera más productivo mañana, el tema alimentario era fundamental, el tema nutricional era fundamental, ¿no? Obviamente eso ha combinado con una economía que crece, ¿no? Tienen que estar interconectadas las políticas públicas y parecería que en este momento pues no están del todo articuladas. Amado Avendaño, el presidente pues regularmente presume las políticas sociales de este gobierno. ¿Cuál es tu opinión? Mira, bueno, de entrada hay que decir que lo que hizo el presidente desde campaña fue descalificar algunos de estos programas que en realidad funcionaban y su lógica tiene más una lógica electoral que una lógica de la verdadera evaluación del impacto de estos programas. Así desaparecieron las estancias infantiles, cambió al Seguro Popular por el INSABI, que todavía no empieza a dar frutos, ni tiene pies ni cabeza, y algunos otros programas que fueron sustituidos. Y hay que aclarar también que lo que él llama empleos, generación de empleos, como son los programas sociales, que incluye ahí hasta el Infonavit, los créditos del Infonavit los considera empleos y que de ahí dice que iba a sacar los 2 millones de empleos, pues el gobierno no es propiamente un generador de empleos, excepto la burocracia que tiene como parte operativa del Estado. Pero no es un generador de empleos. La obligación del Estado es generar las condiciones para que haya generación de empleos, para que haya inversión pública, privada y para que haya mejores condiciones para el bienestar. Pero como te decía, la lógica del presidente tiene más que ver con una lógica político-electoral y él no sabe o no entiende, como otros gobiernos de izquierda, como el de Pepe Mújica, por ejemplo, en el que a la iniciativa privada se le apoya, pero en función del fin último, que es el beneficio de la sociedad. Ese es el fin último. Porque quienes quebraron en esta pandemia, en esta crisis económica, pues no fueron los malos y perversos de la mafia del poder y los rapaces empresarios, sino fueron justamente quienes le da más empleo a la población del país, las micro y pequeñas empresas, que el presidente no quiso entenderlo así y a mí me parece que es un error grave y como bien dice Gonzalo, pues yo no sé cómo lo va a registrar la historia, pero muy seguramente no le va a ir muy bien porque se necesitaban medidas contracíclicas, se necesitaba gastar más. Esto parece un gobierno neoliberal, tratar de hacer a un Estado mínimo y no generar inversión, no endeudarse, o sea, hace cosas que no tienen que ver ni siquiera con la ideología que dice representar, sino más bien con una lógica político-electoral. Gonzalo, mucho se usa, ahorita que escuchábamos a Amado, mucho se usa esta idea de que los programas ahora tienen fines electorales, digamos, haciendo una distancia con los programas anteriores. A mí siempre me llama la atención cuando vemos cómo votó la gente más pobre en la elección, digamos, de Calderón a Peña Nieto y, digamos, así sucesivamente. Los más pobres regularmente han votado por el partido en el poder, pero, digamos, no es la intención esa la pregunta, pero
¿Cómo podemos saber que está llegando el dinero ahorita a la gente? Que sería una primera pregunta que a mí me brinca mucho, porque cuando tú vas, a mí me toca ir a Guerrero de vez en cuando, obviamente pues tengo contacto con amigos, nos dicen, pues que no está llegando la lana, ¿no? Es un poco lo que, la sensación que hay. Antes teníamos padrones, antes había, pues digamos, ciertos mecanismos de certidumbre, como tú lo comentabas, para darle seguimiento a que los recursos estaban aterrizando. Hoy, ¿cómo podemos saberlo? Y por lo tanto, ¿qué tanto realmente esto puede tener un impacto electoral o no? A ver, no, yo espero, Armando, que el INEGI siga haciendo un gran trabajo, como lo está haciendo ahorita, y que pueda levantar de una manera rigurosa lo que tiene que empezar en agosto, la encuesta de ingreso-gasto de los hogares, que es la que nos registra lo que va recibiendo la gente en materia de chamba, en materia de programas sociales, de transferencias de los gobiernos estatales, municipales y federales. O sea, todos los ingresos que recibe la gente los refleja esa encuesta y es la que nos ha servido siempre para medir pobreza y es la que nos ha servido para ver qué programas llegan y no llegan. Esa es la encuesta que mostraba que el programa Prospera, Oportunidades, Progresa es el que más llegaba a la gente más pobre. Entonces, esa encuesta espero que nos dé luces el día de mañana que se publique, el año que entra, para ver exactamente si la gente recibió la lana. Hoy tenemos algunas medidas parciales. Por ejemplo, la Ibero en su encuesta Equide, la que hizo la Equide, mostró que el 75% de los hogares que ellos levantaron reportaron no recibir programas sociales o ayudas del gobierno. Solo 11% declararon recibir las pensiones para el bienestar y 7% las becas Benito Juárez, ¿no? Digo, a lo mejor hay que tener una mejor muestra, a lo mejor hay que ajustar, pero esto nos está diciendo que, que no es que la gente esté recibiendo masivamente la lana. Es más, lo que también es cierto es que hoy, en el 2020, el conjunto de programas sociales, el presupuesto de programas sociales de acuerdo al inventario del Coneval, el conjunto de ese monto de programas sociales es menor hoy en 2020 que lo que fue en 2014. Entonces, esta idea de que hoy estamos dando los máximos recursos que nunca, no es cierto. No llegamos ni a lo que tenía el 2014 en el monto de programas sociales en su presupuesto del inventario Coneval. Por lo tanto, esta idea de que los programas sociales son hoy lo mejor que ha habido no es nada claro. Tampoco quiero decir que el pasado era súper bueno. Lo que estoy diciendo es que hoy no es nada claro que los programas sociales, uno, estén llegando a la gente de esa manera cuantiosa, dos, estén llegando a los más pobres, y tres, que ya dije también, son programas sociales que no están diseñados para una tragedia como la del COVID. Ahora, me brinca mucho escucharte porque sin duda alguna revisaba yo hace poco, digamos, la cantidad, el porcentaje de apoyos que según el INEGI, la encuesta esta que acaban de sacar para el COVID, no sé si la checaste, pero cuando hablan de los apoyos a las micro, pequeñas y medianas empresas, de un total de 1.800.000 más o menos empresas que están registradas, solamente el 7.8% de las empresas señaló que había recibido algún tipo de apoyo de la autoridad, es decir, sin distinguir entre federal, estatal y municipal. ¿Por qué me brinca mucho esto? Porque el gobierno, el presidente en las mañaneras ha hablado mucho de 3 millones de apoyos, ¿no? 3 millones de apoyos de 25,000 pesos para formales e informales. Entonces, pues sin duda alguna, un instrumento de evaluación, de contraste será propiamente las encuestas y lo que nos está diciendo la gente, y otra la propia cuenta pública, porque a final de cuentas, si los números no te dan, si la encuesta no está reflejando la realidad, pues también es cómo realmente se gastó el dinero más allá de los dichos públicos, ¿no? Eso más o menos cómo lo hacían ustedes en el Coneval. Mira, lo sigue haciendo el Coneval, lo espero que lo siga haciendo el INEGI, lo sigue haciendo el Coneval con información del INEGI también, y es lo que un poco decía hace rato,
Sí, o sea, un presidente nos puede decir a todos, la pobreza viene bajando porque le hemos apoyado lo más a la gente más pobre, a todo más, a todas. Nada más que si los datos bien hechos y bien levantados del INEGI no muestran eso, pues seguramente lo que está diciendo el presidente, el nombre que sea el presidente, no es el adecuado. Y de ahí la importancia, Armando, de poder tener en un país democrático como México, en un régimen democrático como México, instancias que nos vayan diciendo, mira, con datos rigurosos en la mano, te puedo decir que vamos así, vamos así, vamos allá, y eso contrasta con los dichos de los gobernantes siempre. En cualquier país democrático eso es fundamental. Hay países que lo tienen adentro del gobierno, hay países que tienen, como México, algunas instancias autónomas, pero solo los países autoritarios, los gobiernos autoritarios, no permiten tener esas herramientas de contrapeso para decir y a veces confirmar lo que el presidente dice o a veces contrastar y decir, mire, presidente, el dato duro es diferente, ¿no? Y yo creo que estos datos del INEGI, del Coneval, de transparencia, sí deben seguir siendo un elemento para que el ciudadano diga, mira, el presidente dijo esto en la mañana y resulta que no hay ningún dato que lo respalde, ¿no? Ha habido intentos ahí de hacer de contrapunto con el presidente, no siempre han sido políticamente tan buenos, pero hay que seguirlos haciendo porque es importantísimo en una democracia que la voz de, del público, de la sociedad, también refleje y también se contraste con lo que dicen los gobernantes, ¿no? Ya hace mucho, cuando el PRI estaba ahí, que no había competencia, pues sí, señor presidente, lo que usted diga, señor presidente, y pues hoy ya no estamos para esas, ¿no? Hoy estamos para decir, en esta democracia, el presidente, por supuesto, ganó con una mayoría amplia, que hay que reconocer, eso no le da un cheque en blanco, eso no le da un cheque en blanco para decir cosas que no son y no reflejan la realidad, hay que contrastarlo permanentemente. Hoy, sin duda alguna, ahí nos habla de la trascendencia, la importancia del Congreso, un reto importante para Morena, ¿no? Mi querido Amado, yo no sé si esté tan factible y tan a la mano, ya estamos por terminar, pero ¿cuál sería tu comentario, Amado, sobre eso? Mira, el Morena tiene una lógica muy similar a la del presidente y no tiene, excepto algunos legisladores, la gran mayoría de ellos están a lo que diga el presidente. Entonces, en realidad, quizá tendríamos que esperar una nueva legislatura a ver cómo viene, porque esta legislatura al menos no tiene ganas de cambiar grandes cosas ni de hacer cambios que beneficien a la población más allá del concepto del propio presidente. Gonzalo, ¿cuáles serían los tiros de precisión que desde tu punto de vista, con la experiencia que has tenido, habría que, digamos, a qué habría que apostar en este momento? Yo Políticas creo que públicas que no se habían diseñado para el COVID, una caída del ingreso, ¿a dónde habría que enfocarse? varias cosas. Una importante es, el país no se va a recuperar si no tenemos inversión en el mismo. Y la inversión implica la gente que dice, híjole, le arriesgo mi lana a México y le arriesgo porque creemos que va a ir bien. Por supuesto, con regulaciones importantes para todo mundo, pero para todo mundo parejo. Pero esa tiene que ver con la confianza que te da un gobierno. Es evidente que cada vez que un gobierno cambia, Armando, la gente que invierte dice, híjole, a ver, déjame ver, déjame medir el agua a este presidente para ver cómo viene. Hoy me parece que la confianza que le está dando el gobierno desde el inicio del gobierno a la entidad privada es bastante baja y bastante mala. Y sin esa confianza no hay inversión y no nos podemos recuperar rápidamente. Entonces yo creo que dar un vuelco, a lo mejor no se da, pues, pero ese, los países se recuperan con inversión de la gente y con la confianza que la gente siente en un país, en un gobierno. Ese es uno. Un segundo es pensar qué tipo de ajustes de gasto para el presupuesto siguiente. Pues ya estamos a medio año, ya si no se cambió ahorita no se va a cambiar. Pero sí el año que entra, tratar de impulsar, tratar de insistir en que las cosas como están ahorita no están bien. No están bien ni los programas sociales completos, ni el enfoque
de cómo solamente tú quieres en la política social dar recursos. Los recursos y la transferencia de ingreso es importante en cualquier política pública y social, pero no es lo único, porque si tú no inviertes, como decía Amado, en que la estancia infantil exista, pues por más que tú le des 800 pesos a la madre, si no hay nada en donde poner al hijo, pues va a usar los 800 pesos para otra cosa, pero no para cumplir el objetivo de que el hijo esté bien cuidado. Por lo tanto, el acceso efectivo a los derechos tiene que ver con transferencia en efectivo, pero también con disponibilidad de servicios y calidad de los servicios, lo cual nos lleva a que el gobierno tiene que hacer algo bien importante en salud. El cambio que también Amado dijo de el Seguro Popular al INSABI, nadie sabe de qué se trata, nadie sabe cómo está, nadie sabe cómo quedó, ya no está la subsecretaria que lo promovió. O sea, sí estamos ante un problema de salud en donde no sabemos bien para dónde va el sector salud de una buena manera. Por lo tanto, son cosas bien concretas y bien importantes. Ahora sí que quién sabe cómo va a estar el asunto en salud, pero creo que tú pones el dedo en la llaga, porque estamos precisamente en la víspera de que se presente el paquete fiscal. El 8 de septiembre, por ley, tiene que estar presentada no solamente la ley de ingresos, sino los criterios de política económica y el paquete presupuestario, el proyecto de presupuestos de este gobierno. Entonces, pues creo que esta recomendación viene en muy buen momento para ver qué es lo que hemos estado haciendo. Nos cambió el mundo por el tema del COVID, pues tiene que haber un cambio, pues no solamente de maquillaje, sino profundo. Pero bueno, Gonzalo, siempre para mí es un honor, la verdad es que escucharte. Yo siempre que te escucho aprendo, me recuerda la importancia que tiene el entender la política pública, especialmente en estos momentos en el país y en el mundo. Y yo te agradezco muchísimo a nombre de Mesa Horizontal, obviamente también por parte de Amado, por parte de Jimena, que nos acompañes el día de hoy. Y bueno, pues queda siempre esta mesa abierta para poderte escuchar y poder compartir con el auditorio. Muchas gracias. Mil gracias, Armando, Amado, les mando un abrazo y gracias por la invitación y por la plática. Abrazote fuera. Ahí te quedas con gracias. La de quién sabe. ¿Quién sabe para dónde vamos? Cuídate mucho. Gracias, hermano. Ay. Bueno, una vez que hemos escuchado a Gonzalo, pues hay que pasar, mi querido Amado, a los temas de lo que fue la semana, ¿no? Una semana, yo creo que no solamente muy movida, sino que puede ser un parteaguas. Sigue el hit parade con el tema Lozoya hasta el tope, sigue siendo el tema que más se ha comentado, pero ahora con pues varias consideraciones, ¿no? Fue una semana muy interesante. Primero el video de los funcionarios del Senado recibiendo recursos, posteriormente digamos, esta nota, esta filtración de la declaración ante la Fiscalía General de la República del propio exdirector de Pemex, y después un revire político con el video del hermano del presidente, pues sentado con un operador político ahí en Chiapas. Primera ronda, mi querido Amado, ¿cómo lo viste? Mira, según los datos de Metrix, pues estos fueron los temas más importantes, fueron los que más destacaron. Otros vamos a comentar ahorita, pero fueron otra vez los que más estuvieron presentes. Sí, bueno, sin duda el caso Lozoya sigue siendo el que manda, porque hay varias etapas, o sea, no es solo un momento, se va dosificando la información. Y vemos un 54% de la conversación ahí, porque hay que recordar que no todo es Twitter. En Twitter la mayoría de los políticos pierden, pero en Facebook tienen una amplia oportunidad de ganar, y el presidente tiene, digamos, a su base mucha más en Facebook que en Twitter. Y lo que vemos es que hay un 54% de la conversación en el caso Lozoya contra un 22% del caso de su hermano, pero hay que tener en cuenta que esta medición es del 15 al 21 de agosto, es decir, aunque la conversación siguió, la siguiente semana veremos el impacto completo del caso del video del hermano del presidente, porque nada más, digamos que toma en cuenta un día de conversación. Aún así, me parece que es un tema que sí le va a pegar al presidente, porque para un día tener el 22% de la conversación contra los otros 6 días de la semana de Lozoya es algo que
que no lo tenía previsto, que no lo tenía en el radar y que opacó a otros temas que podrían haber sido relevantes, que los mandó bastante lejos, aunque el tema de nexos me parece que sí dio mucho de qué hablar porque se trata de un tema muy sensible, que es el asunto de la libertad de expresión. Ahora, antes de pasar a nexos y para terminar el capítulo del exdirector de Pemex, creo que sí es importante destacar que fue una sucesión de hechos, ¿no? Lo que hizo que la conversación fuera tan amplia, tan grande, tan sonora, pues fue el hecho de que primero sale un video, después viene la CONAGO, se dan las contestaciones por parte de los gobernadores de Querétaro en la mañana, en la propia mañanera con el presidente enfrente, la fotografía del presidente echándole pues una mirada así pues de molestia, de una mirada que causó mucho revuelo en las redes sociales, y después la propia declaración del gobernador de Tamaulipas allá en San Luis Potosí. Entonces, sí creo que fue un cúmulo de cuestiones que después se vieron reforzadas con otro jab, la filtración de la declaración de Emilio Lozoya, pues filtró una gran cantidad de nombres, los nombres de 3 expresidentes, de 2 excandidatos presidenciales, de pues, una pléyade de senadores. Creo que digamos, fue un 1, 2, 3, como si fueran, digamos, golpeteos a una pera, como que el gobierno echó, digamos, toda una dinámica de presentación del tema que le fue, pues, muy favorable. También entiendo que el asunto, digamos, de el video del hermano, pues fue como un contraataque, por así decirlo, fue un jab de zurda, no sé si hay jab de zurda, pero bueno, un canchazo, pero al final del día sí venía, digamos, una serie de golpeteos que sí le dieron un buen posicionamiento al gobierno y obviamente a la narrativa presidencial, ¿no? Sí, porque además fíjate que el asunto con Lozoya con el caso de Lozoya es que tiene muchos destinatarios y cada uno de los destinatarios contestó, porque también hizo su propio video y su propia denuncia. Ricardo Anaya, también contestó Miguel Barbosa, desmintiendo cualquier vínculo con Videgaray, sacaron a relucir lo de la estafa maestra, involucraron a una periodista, metieron, creo que fueron en total 16 nombres, y cada uno de esos nombres tiene una respuesta, y eso se refleja en la conversación, que es una conversación muy nutrida. En contraposición, el caso del presidente solo tiene, digamos, un destinatario principal, que es el presidente López Obrador. Ahora sí que Pío no dijo ni pío, su hermano no dijo nada. El que sí contestó fue David León, pero digamos al amparo de la misma narrativa del presidente López Obrador, es decir, ahí sí está unificada. Por el otro lado está dispersa la conversación y aquí está muy concentrada, muy controlada por el presidente, y el presidente ha insistido en su mismo discurso. Esto no es corrupción, son aportaciones, lo de ellos sí es corrupción. Vamos a ver realmente la próxima semana si eso permea en lo positivo. Por lo pronto, el presidente tuvo ya una caída, digamos, en los positivos respecto a la semana pasada, que traía 44 de negativos, ahora trae 55 de negativos, un 11% arriba, que bien puede ser el impacto del video de Pío López Obrador. Muy seguramente está alojado ahí, pero lo veremos con mucha mayor claridad en el siguiente reporte, cuando ya tengamos, pues, no solo lo que llevamos hasta ahora, sino lo de toda la semana, que seguramente va a haber repercusiones. Bueno, y habrá también que ver qué tanta repercusión tiene. Una cosa es cómo le repercute esto al gobierno, al presidente, que digamos es lo que nosotros con Metrix podemos ver y revisar, y otra es la manera en la que esto pueda generar afectaciones, pues digamos, a la percepción que se puede tener de los partidos, porque al final de cuentas, en uno o en otro videoescándalo, por así decirlo, estamos hablando de recursos que tienen impactos directamente, o se presume que han tenido impactos directamente en las campañas políticas. Entonces creo que esa es una afectación que habrá que pedirle a Metrix que esté muy presente, porque a mí lo que me preocupa, y sí te lo comparto, la gente está muy atenta a los videos, digamos, a la sangre que eso genera respecto a quienes han cometido actos de corrupción, pero a final de cuentas, si no hay, digamos, no solamente señalamientos mediáticos, sino consecuencias jurídicas, eso puede significar para el auditorio, para la audiencia, para la gente, la percepción de que hubo mucho ruido y pocas nueces.
pero segundo, y que creo que es delicado frente al proceso electoral, pues que termine manchándose la imagen de lo que es el quehacer público o el hacer política, y a final de cuentas eso termina la gente pues alienándola, sacándola, retirándola de, pues, de lo que es la atención a la democracia como tal, o el respeto a la vida democrática o a la competencia partidista. No sé cómo lo ves. Pues es que una de las cosas que hay que dejar claro que la venganza no es justicia y que el escarnio público no es justicia, aunque algunos quieran interpretarlo de esa manera, incluido el propio presidente, que muchas veces ha dicho que los políticos no perdían su respetabilidad. Creo que hay que dignificar el oficio de la política, porque es justamente a través de ella como se logran los cambios de a de veras. Entonces, el someter todo al escarnio público me parece que es una pérdida de oportunidad de que realmente se haga justicia. Y a mí me parece con las filtraciones de los videos y con la filtración, por ejemplo, de la denuncia, pues echa a perder, se empuerca, digamos, el proceso de realmente llevar a la justicia a gente que le ha hecho mucho daño al país en estos últimos años. Entonces, creo que a lo que deberíamos apostar como ciudadanos es a dejar claro que esto no es justicia, que exhibir a la gente no es justicia, que pierdan su prestigio no es justicia. Justicia es que cada quien pague por lo que hizo, que se haga responsable, porque eso tiene un efecto justamente de que no se vuelva a repetir. Entonces, incentivar a la gente que sí acceda a la política, ¿no? Bueno, y obviamente con un proceso legalmente establecido para ello, ¿no? Digamos, yo sé que lo estás pensando, pero es importante subrayarlo. El tema mediático no alcanza, digamos, para poder generar condiciones de prevención de que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Tenemos que tener un proceso legal, mucha claridad respecto a cómo poder aterrizar las cosas en los hechos, no solamente en lo mediático. Comentabas la parte de Nexos, digamos, este señalamiento que también tuvo mucha presencia en la discusión de redes sociales. Creo que es un punto importante y sí creo que es significativo, no solamente que Metrix lo haya revisado y lo haya encontrado como uno de los puntos nodales del debate público, sino que sí nos habla también de estas preocupaciones que hay en la sociedad, ¿no? Que haya decisiones que tengan una visión pues mucho más autoritaria, que se le coarte la libertad de expresión a los que no opinan de acuerdo a lo que piensa el gobierno. ¿Cómo lo viste tú? Pues es que aparte no solo hubo, digamos, una decisión de la Auditoría Superior de la Federación o de la Función Pública, sino que también se volvió a meter al escarnio público a la revista Nexos. La secretaria de la Función Pública, que debería ser imparcial, tomó parte y argumentó que pues esto se trataba de una especie de fraude, cuando en realidad la multa es casi de 1 millón de pesos respecto de una adjudicación directa de 74,000 y es, digamos, es un argumento legaloide. Más allá de que les caiga bien o les caiga mal Héctor Aguilar Camín, el asunto es la defensa de las libertades y de los derechos. Esto lo que hace es que impide que presupuesto federal, aún en los estados, pueda tener acceso Nexos a ellos. Entonces, eso es como limitar, es como lo que pasaba en aquellos tiempos de los 70s cuando golpeaban de esa manera a los medios, el no te pago para que me pegues. De por sí, pues yo creo que Nexos no tenía muchas esperanzas ni ganas de que este gobierno le pagara algo, pero esto limita a que con presupuesto federal se pueda contratar publicidad en las entidades de la República, y esto sí, pues tiene todo el tinte de una represalia política en contra de un medio que ha estado denunciando cosas. Bueno, pues sin duda alguna, un tema al que habrá que estar atentos, fue un tema que se comentó mucho, va a dar mucho de qué hablar sin duda alguna, y bueno, pues creo que habrá que estar atentos para que la próxima semana, mi querido Amado, aquí, precisamente en Mesa Horizontal, podamos comentar no solamente el seguimiento de estos que hemos platicado, sino los nuevos que surjan. Yo te mando un abrazo, mi querido Amado, muchas gracias por poder compartir el día de hoy, y un abrazo a todo nuestro querido auditorio. Véanos aquí la próxima semana en Mesa Horizontal, como siempre, por Diario de Confianza y por Radio 13 Digital. Amado Avendaño, Jimena Céspedes,
y un servidor, Armando Ríos Peter. Nos vemos la próxima semana aquí en Mesa Horizontal, donde todos tenemos algo que decir.